Bien, primero que nada tengo que disculparme con ustedes por no haber tenido esta clase en el momento en que estaba planificado. La verdad que tuve una eventualidad que salir a salvar, así que bueno, les agradezco la paciencia y las buenas intenciones. Vamos a empezar entonces con la unidad 7 de escenarios de delitos informáticos. Primero hablemos un poco sobre lo que son las plataformas digitales de negocios, que supongo que ya ustedes tienen conocimiento de en general lo que es una plataforma y cuáles son las características. De todas formas, vamos a abordar lo que se conoce como el modelo de venta disruptivo, que es la forma como hoy se hacen negocios. Ese modelo de venta que ha cambiado totalmente después del 2020, digamos, se sustenta ahora en otra serie de características que son muy diferentes. Una de ellas es la utilización del neuronegocio que se llama, o el marketing emocional, en el cual las empresas de marketing deciden incorporar la información de las redes sociales y de los intereses de los clientes para poder fidelizarlos. Todo ello sacado directamente desde la participación de los clientes en Internet. Por otra parte, los negocios y la tecnología se han afianzado totalmente, hay una interdependencia de unos con otros, y eso tiene un impacto generalizado muy importante. Primero, la consolidación de la compra remoto, eso ha crecido y ha madurado todo el sistema de e-commerce. La conquista de clientes online, ya ahora la búsqueda de nuevos clientes no se realiza en la calle ni en la empresa, sino directamente en Internet. Los estamentos de colaboración del negocio como la banca, como el gobierno, como los proveedores, etcétera, que ya trabajan todo en plataformas online de permanente comunicación y una dinámica entre la empresa y su contexto. Los ajustes en la línea de entregas de los productos, eso también ha crecido y ha madurado muchísimo estos últimos años. Lo que se conoce como estructura omnicanal, es decir, todo se gestiona ahora a través de los dispositivos móviles como los celulares inteligentes, ¿no? Esa es la vía de comunicación de cualquier persona con el mundo, digamos así, para hacer cualquier tipo de actividad y, por supuesto, la parte comercial. Por otro lado, ahí puse como ejemplo dos áreas, como la de las obras sociales, digamos, y las del turismo, que han sabido sobrepasar la situación de pandemia y la crisis que ocurrió a partir del 2020, cada uno con sus propios mecanismos y sus propias herramientas. Por una parte, las obras sociales tuvieron que madurar con su tecnología rápidamente, puesto que la atención de la salud de las personas debía mantenerse y ahora con mucho más urgencia con el tema de la pandemia. Y por otra parte, el turismo ha sido uno de los espacios más afectados por el parate que impuso la pandemia, lo que significó una reorganización del negocio que poco a poco empezaron recién ahora, diría a partir de los últimos meses, ¿no es cierto?, a reflotar nuevamente. Entonces tenemos un contexto de trabajo en lo que las ventas, la acción comercial se realiza de una manera totalmente diferente a como la teníamos antes. Por convergencia tecnológica entendemos la tendencia de evolución de distintas tecnologías para interconectarse entre sí y hacer posible compartir o complementar, tareas similares. Hay dos ejemplos concretos. Uno es el teléfono inteligente y otro es lo que se conoce como Industria 4.0. Respecto de las industrias 4.0, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Básicamente, que es la confluencia en el actual modelo de empresas de las industrias de todas las tecnologías informáticas al estilo cloud computing, movilidad, la robótica, las plataformas sociales, la impresión 3D, por ejemplo, ¿no es cierto?, la analítica de datos y el M2M, que eso es machine to machine, es decir, la comunicación bidireccional de un dispositivo automático sobre otro. Entonces, esto ha hecho que el negocio de la industria también cambie sustancialmente porque ahora las tecnologías informáticas apoyan toda la realización de la empresa industrial. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se dimensiona la convergencia tecnológica, es decir, cómo se manifiesta.
Podemos tener convergencia de servicios en donde un mismo proveedor ofrece absolutamente todos los servicios de audio, video y datos que necesitan los clientes. Las de equipos terminales, en donde en realidad se realizan, digamos, se instrumentan todos los mecanismos de comunicación a través de las terminales móviles con Wi-Fi, ¿no es cierto?, en donde se le da un servicio multimedia pleno. La convergencia de redes que pone el servicio de las personas, la banda ancha de telefonía fija y telefonía móvil, complementada con todo lo que es tecnologías de transmisión de datos, tanto terrestres como satélites. Es decir, hay una fusión de todas las tecnologías de transmisión de datos en un mismo contexto. Y también podemos visualizar lo que es convergencia tecnológica en los mercados, porque allí los servicios que se ofrecen pretenden satisfacer las demandas de todos los consumidores, cada uno de ellos con sus propias necesidades. Si entramos a hablar ahora de lo que son las plataformas digitales, tema que yo supongo que ustedes ya tienen que haber abordado en algún momento de la carrera, vamos a ver que son aquellos espacios obviamente digitales en donde prácticamente no hay distinción entre el mundo digital y físico porque hay una dependencia muy grande de lo que es las tecnologías. Allí vamos a encontrar 4 elementos contundentes, digamos, o fundamentales: los clientes, los socios, los empleados y las cosas. Fíjense en que esto no es más que una evolución de lo que el mundo de la administración estratégica ya planteaba en los 80, en donde se hablaba de los clientes y de los socios como dos grandes componentes del negocio de cualquier empresa que en ese momento se apreciara como moderna. Luego, en los 90 se agregó y se reconoció el valor de los empleados, digamos, como recurso, como capital intelectual, como elemento fundamental en el funcionamiento de las empresas, y ahora comienza a visualizarse la importancia de las cosas, entendiendo esto todo lo que es Internet de las cosas, procesos de automatización, etcétera. Es decir, los insumos materiales, los productos, etcétera, que se requieren para el funcionamiento del negocio o para la producción de los productos o brindar servicios. Entonces, básicamente hay 5 componentes que integran esas plataformas de negocios, esos 5 círculos que ustedes visualizaron en el gráfico anterior. Tenemos los sistemas de información, que ya los conocemos, es todo aquello que soporta la administración y la operatividad, digamos, de la plataforma. La experiencia del cliente, que está sostenida en lo que son los portales de clientes y ciudadanos, el comercio multicanal y las aplicaciones informáticas para la atención de los mismos. Todo lo referente a datos y análisis, que hace referencia a las capacidades analíticas y de gestión de la información que tenga la empresa. Internet de las cosas, que conecta los componentes físicos para el monitoreo, optimización, control y monetización de todas las actividades. Y el concepto de ecosistema, que les recomiendo que vayan profundizando eso ustedes como futuros profesionales de la informática, porque va a tener mucho interés de ahora en adelante. ¿Qué sería el ecosistema? Pues el conjunto de todos estos grandes actores, visto obviamente desde el enfoque sistémico, en donde hay mercados, comunidades, proveedores, etcétera, todos entre ellos dependiendo así interrelacionadamente unos de otros en pos de un objetivo común y en un contexto dinámico que obviamente es muy convulsionado. Cada uno de esos elementos, digamos, tiene sus propios componentes que yo les detallo en la guía de actuación, ¿no? Esos 5 círculos, digamos así. Pero acá en este gráfico les voy mostrando las diferentes cuestiones que hay que considerar en cada caso. Si hablamos de los clientes, la empresa tiene que ocuparse de las redes sociales, la interacción del comercio multicanal, el análisis del cliente, el portal del cliente y aplicaciones. Si hablamos de los empleados, nos interesan los sistemas de back office, la computación de punto final, la colaboración del teletrabajo, etcétera. Y obviamente también tiene que haber un portal de proveedores y aplicaciones sobre los cuales trabajan los empleados. Cuando hablamos de los socios, ya estamos normalmente trabajando con las APIs. Las APIs son esas elementos de código, digamos, ¿no es cierto? Triggers de códigos que lo que permiten es interconectar diferentes aplicaciones informáticas entre sí, con la interfase de comunicación, digamos, a nivel código.
Entonces tenemos API públicas orientadas hacia el cliente, tenemos un software que se encarga de mantener y actualizar todas las APIs que necesitamos, aquellas que están orientadas a los socios, etc. También tenemos, en lo que hace así a la analítica de la propia plataforma, todo lo que es análisis de socios y proveedores, los algoritmos de recolección de información, armado de bases de datos, de data warehouses, etcétera, todo lo que es analítica operacional y del negocio en sí a nivel decisional, a nivel estratégico, etc. Y también interviene ahora Internet de las Cosas, visualizando por un lado la conectividad con las cosas del cliente y la conectividad con las cosas de la empresa. Es decir, de cada uno de estos pequeños raviolitos, digamos así, que lo vemos en este gráfico, significa un aporte de las tecnologías con su propio software, hardware, estructura de datos, seguridad, etcétera, etcétera. O sea que este es el contexto en el cual nos estamos moviendo hoy en día respecto de la vinculación entre las empresas y las tecnologías. Entonces, en ese modelo, digamos así, vemos que la forense digital requiere ahora de otros elementos, no solamente las herramientas específicas de la forense ni los métodos específicos de la forense, sino que acá necesitamos sobre todo un enfoque ingenieril. Se requieren herramientas para la formulación y control de proyectos porque realizar un análisis forense en un contexto como las plataformas que acabo de describirle no es una tarea menor, va a requerir organización de tiempo, riesgo, prioridades, conformación de equipos de trabajos y demás. Y sobre todo, esa mirada que nos da el enfoque sistémico y estratégico que permite la visualización de todo el sistema como lo que es en sí mismo, identificando los actores, las relaciones, los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, al hablar de escenarios forenses, nosotros lo que vamos a identificar es lo que se conoce como la escena del crimen. Es aquel lugar en donde la naturaleza, circunstancias y características de lo allí ocurrido permiten sospechar que hubo un delito. Así encontramos escenas físicas del crimen en donde toda la evidencia se concentra en un espacio físico determinado, una habitación, por ejemplo, ¿no es cierto? O si hubo un accidente de tránsito, ese espacio de la calle en donde los autos chocaron, por ejemplo. Ahora, cuando hay una escena virtual, ello ya no tiene una limitante físico, geográfico y material, sino que se extiende en el espacio virtual y digital con todo lo que ello significa. O sea que ya no tenemos ese espacio acotado y limitado, finito, sobre el cual trabajar, sino que la verdad no llegamos a dimensionar en un primer momento hasta dónde llega esa escena virtual. Cuando hablamos de la evidencia que se puede encontrar en una escena virtual del delito, ¿no es cierto? Vamos a encontrar, por supuesto, la evidencia digital o electrónica, pero también puede haber evidencia física, que son los propios dispositivos que soportan esa información y que son objetos en los cuales puede haber alguna relación respecto del hecho investigado. También hay una evidencia que se denomina testamentaria, que corresponde al testimonio de las personas que pueden dar cuenta de lo que allí ocurrió en entrevista, en narraciones o lo que fuera. Y está la evidencia circunstancial, que es el conocimiento de que no se lo obtiene, sino que más bien que por la observación directa, se apoya en la conclusión indirecta de cómo pueden haber sucedido los hechos. Entonces, todo este tipo de evidencias es simplemente para conocer lo que uno puede encontrar en una escena del delito, pero en realidad nosotros nos vamos a abocar básicamente a lo que es la evidencia digital. Un escenario forense identifica entonces el espacio en el que el perito es convocado para realizar allí la recolección de la evidencia y eventualmente el análisis forense. Vuelvo a insistir con la necesidad de trabajar con un proceso metodológico confiable porque eso va a dar garantía de una buena actividad profesional por parte del perito. Ya, no se olviden de esa característica que marca la diferencia entre la calidad profesional del perito, ¿ya? Y quienes no la tienen. Entonces, en cuanto a los escenarios forenses complejos que nos podemos encontrar, yo les voy a comentar ahora estos 5 escenarios como casos típicos, digamos así,
pero no quiere decir que sean los únicos. Estos son ejemplos de lo que podemos llegar a encontrar. Hay muchísimos escenarios, tanto como pericias se pueden presentar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre el volcado de la memoria, los teléfonos celulares, las redes sociales, las plataformas tipo Zoom, y también abordaremos por último un incidente de ciberseguridad. En el volcado de memoria es una actividad que consiste en copiar el contenido de la memoria principal, por eso se llama volcado de memoria, en un archivo, el cual después puede ser analizado posteriormente para obtener información relevante a la causa o para poder responder los puntos de pericia que se nos solicitan. ¿Qué es lo que podemos encontrar en ese volcado de memoria? Primero, se utilizan normalmente dos grandes técnicas, digamos. La búsqueda directa por cadenas de texto, en donde podemos encontrar palabras claves, digamos, podemos encontrar direcciones IP, URL o lo que fuera que necesitamos. Podemos encontrar correos electrónicos, ¿no es cierto? Cuenta de correo, etc. Y también se puede hacer el volcado de memoria recurriendo a a herramientas forenses que trabajen internamente para diferenciar o interpretar las estructuras internas de la memoria y así poder identificar los procesos en ejecución, las conexiones en redes, etc. Y, por ejemplo, todas las sentencias ejecutadas exactamente desde la terminal de comandos md.exe en el caso de los sistemas operativos Windows. Es decir, puedo hacer una búsqueda plana, tranquila, digamos, como podría ser en cualquier texto, en cualquier archivo, o bien puedo trabajar con herramientas que me ayuden a interpretar cómo que está conformada esa memoria por dentro. En el texto del rastro digital del delito, que allí les menciono dentro de la guía de esta unidad, está el capítulo definido sobre cómo trabajar con el volcado de memoria. Allí van a ver que son 6 actividades básicamente, en general, por supuesto, en donde hay algunas, las que están marcadas en gris claro, que las realiza el perito, más que las otras que están marcadas en gris más oscuro, son las que corresponden a la herramienta. Allí se explica poco a poco cómo se realizan estos pasos, ¿no es cierto? Primero la captura del DAM, o sea, el volcado de esa memoria. La herramienta puede hacer un reconocimiento de las estructuras de memoria, por eso, por supuesto, depende de cuál herramienta es. Se puede hacer un reconocimiento de las relaciones que existen entre todo ese conjunto de datos que almacena la memoria. Hay un análisis automático, o sea, la propia herramienta normalmente genera un archivo con información conducente y a partir de allí interviene de vuelta el perito haciendo el análisis forense de todos los datos obtenidos y elaborando el informe de conclusiones. Si hablamos de forencia de celulares, perdón, vamos a hacer una práctica de volcado de memoria en los talleres que veremos después en la siguiente unidad. Cuando hablamos de forencia de celulares, lo primero que tenemos que considerar es que el celular es la fuente más habitual de evidencia digital porque representa la comunicación interpersonal. Hoy digamos, podemos encontrar el uso de teléfonos celulares en casi todas las actividades de las personas, se ha difundido muchísimo, la tecnología se abarató bastante y usualmente es el elemento de primera conexión de las personas con el mundo digital. Prácticamente son ya una comunicación omnicanal, es decir, que permite la comunicación a través del celular como boca de entrada, digamos así, a cualquier tipo de actividad digital que la persona quiera realizar, a cualquier tipo de aplicación, a cualquier tipo de tarea, ya sea educación, trabajo, comercio, como las aplicaciones específicas de redes sociales, juegos, viajes, etcétera, todo lo que se puede visualizar a través de un celular. Lo interesante es que los teléfonos celulares contienen datos sobre el historial de comunicación virtual del usuario y de allí destacamos principalmente la información sobre los contactos. ¿Por qué nos interesan los contactos? Porque el 99% de las veces los contactos que figuran en un teléfono celular marcan que el usuario tiene una comunicación regular y que tiene algún tipo de conocimiento con ese usuario conocido, digamos así, con el cual se lo vincula. Es decir, no vamos a tener el contacto de una persona desconocida en nuestro celular. Si lo incorporamos es porque alguna relación hemos establecido o hemos mantenido con esa persona. Entonces,
eso ya dice mucho del usuario, ¿ya? Ya nos está pautando indicios que son muy interesantes para trabajar desde el punto de vista forense. ¿Qué es lo que encontramos si hacemos un análisis forense de los celulares? Por supuesto, toda la información respecto a las llamadas telefónicas, entrantes, salientes, etcétera. Cabe mencionar que acá, en un análisis forense del aparato telefónico, no podemos obtener el audio de lo conversado en una llamada telefónica. Eso, dependiendo de las circunstancias, se puede obtener si es que previamente se ha intervenido la línea telefónica, y en este caso quienes lo hacen son los propios proveedores de servicio, digamos. No se puede obtener esa información desde el aparato telefónico que estamos trabajando en el análisis forense. Las aplicaciones informáticas de lo más variadas. Si ustedes miran allí su teléfono celular, van a ver la cantidad de iconos y de aplicaciones y de apps, digamos, que tenemos instalados en función de las necesidades y del uso que le damos a nuestro aparato telefónico, ¿ya? Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, las aplicaciones de home banking y, por supuesto, las redes sociales, ¿no? Los buscadores web también dan muchísima información de lo que puede haber hecho la persona con ese aparato celular. Otro elemento de interés es que los celulares tienen una memoria propia y a veces una tarjeta adicional, en lo cual hay información que se podría considerar relevante como evidencia digital. También tienen mecanismos de administración de contraseñas, lo que abre puertas, digamos, a otros espacios que podrían ser de interés para la causa o para lo que estamos viendo, y principalmente el geoposicionamiento, que también señala el trayecto, digamos, o se puede establecer la trazabilidad del aparato telefónico en un determinado fecha, espacio, etcétera, ¿no? Ojo que eso no quiere decir que el dueño del aparato sea el que se va moviendo de aquí para allá. Sabemos que el dispositivo marca un recorrido, pero nosotros como peritos informáticos no tenemos manera de saber quién es la persona que tiene el teléfono en sus manos en el momento en que se hace ese recorrido. Hay que ser muy prudentes respecto de cuál es la información que se deriva, que se deduce de las evidencias que nosotros damos, de la evidencia propiamente en sí. Esto es un ejemplo de lo que yo les explicaba como la objetividad del perito. Hay muchas documentación sobre celulares. Este trabajo de NIS es un documento que da, digamos que sirve de base para introducirse en el tema, se los recomiendo, si ustedes se interesan en lo que es la tecnología de dispositivos móviles, porque allí aborda primero un estudio bastante detallado de las distinciones, digamos, entre los teléfonos comunes, o sea, los teléfonos no inteligentes y los que hoy se denominan como smartphone, las características que tienen las tarjetas SIM y sus variados tamaños, formas, estructuras, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la red de conexión de celulares en cuanto a transmisión de la señal y los tipos de herramientas forenses que se pueden utilizar. Allí encontramos, dentro de esos tipos de herramientas forenses, una gráfica, que es la que paso a detallarle ahora, que muestra las diferentes técnicas que se pueden utilizar cuando se aborda lo que es la forense de celulares. En primera instancia, si tuviéramos que hacer una microlectura, microreader, ¿no es cierto? Eso consiste en hacer la observación física de las compuertas NAND y NOR del chip del celular, pero se requiere obviamente un microscopio electrónico, lo cual está prácticamente inaccesible para cualquiera de nosotros. Entonces, salvo que sean cuestiones de altísima seguridad y normalmente en los ámbitos estatales que tienen prioridad por obtener información vinculada sobre todo con la seguridad nacional, los demás no tenemos posibilidades de hacer este tipo de estudios, pero está presente el estudio para ver qué se puede hacer si tuviéramos los recursos. En el segundo plano, el segundo tipo de herramienta, están los que se llama chip off, que es adquirir los datos directamente desde la memoria flash del dispositivo. Esto se puede hacer, pero muchas veces, si no se hace con conocimiento y con experiencia, puede recaer en la eliminación física de la memoria flash, por lo cual no se recomienda utilizar este método, salvo que haya gente con la experticia suficiente como para asegurar que la evidencia no se destruye en ese proceso. ¿Ya?
En el caso de las técnicas de dumping o ex-dumping, como figura allí, es cuando se accede a las memorias flash de los celulares y se realiza un volcado de memoria utilizando las otras herramientas que ya veíamos para el volcado de memoria tradicional, ¿no es cierto? En este caso se necesita, por supuesto, la conectividad USB, Wi-Fi, Bluetooth, alguna que nos oriente debidamente respecto de cómo conectarnos a ese celular. Acabo de ver que está mal escrito Bluetooth, pero no importa. Entonces, allí que lo que necesitamos es sobre todo trabajar con una estación de trabajo forense o una computadora que mediante la conectividad señalada hace que podamos trabajar para hacer el volcado de memoria. Una vez que obtenemos el archivo del volcado de memoria, es fácil trabajar con las herramientas forenses adecuadas, que ya vamos a ver en la clase siguiente cuáles serían esas herramientas, ¿no? En la extracción lógica, que también requiere conectividad entre el dispositivo y la computadora o estación de trabajo forense, lo que se trata de hacer es hacer una copia de todos los objetos almacenados en el teléfono a través de las aplicaciones nativas que tienen los celulares, ¿verdad? Es la técnica más accesible, aunque a veces no se puede llegar a obtener toda la información residente en el teléfono, especialmente lo que es archivos borrados. Entonces, hay herramientas forenses que además de hacer una extracción lógica, hacen también una extracción física, es decir, obtienen digamos, todos los espacios, recorren todos los espacios de memoria y obtienen incluso fragmentos de archivos que luego pueden reconstituirse para obtener el archivo original que fuera borrado. En la extracción manual, que es una técnica ultísima que tampoco es recomendable utilizar, pero bueno, dado el caso y según las circunstancias, si el teléfono, por ejemplo, está destruido, si no hay manera de obtener información que no sea más que a través de la observación del perito respecto de lo que ve en la pantalla, bueno, se puede hacer eso. A veces por ejemplo, el contenido que se muestra en la pantalla requiere manipulación de botones, teclado, pantalla táctil y demás. Entonces hay una serie de inconvenientes respecto de cómo trabajar con la observación directa del aparato. Por eso no es conveniente, salvo que eso lo hiciéramos resguardando debidamente el procedimiento, es decir, filmando exactamente todo lo que estamos haciendo, y si fuera posible también con la presencia del fiscal, de un escribano o del oficial de justicia, que también certifique todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque la verdad, hacer una observación del aparato celular y decir que eso es una pericia es como que no es conducente, puesto que no corresponde, pero es válido siempre que hubiera algún impedimento para poder utilizar las herramientas forenses tradicionales previstas para los celulares. Bien, ¿qué hacemos cuando estamos frente a un celular? Si estuviéramos en un allanamiento, hay que respetar determinadas situaciones dependiendo si el aparato está encendido o está apagado, ¿ya? Entonces, ahí les muestro el protocolo que propone Gómez, un investigador argentino, en el que él enuncia detalladamente los pasos previos a la recolección de la evidencia. Entonces dice, si el teléfono está apagado, debe seguir apagado. Y si está encendido, debe ser inmediatamente aislado de la red telefónica celular a través de alguna de esas opciones que le pongo allí, configurándolo en modo avión, resguardándolo en una caja de espara o con un inhibidor de señal, papel de aluminio, etcétera, etcétera. Y luego de hacer ese aislamiento para que externamente no se pueda abordar, digamos, ni acceder al teléfono, recién se apaga el teléfono y se retira la batería. Resguardando todo ello, por supuesto, con la necesaria identificación mediante la cadena de custodia correspondiente. Hay mucho para decir de los celulares, así que les dejo ahí el tema para que, si ustedes necesitan, la bibliografía que tiene la guía es suficiente para que la puedan abordar. Forencia de voz. La forencia de voz es también un caso muy particular y muy utilizado dentro del análisis forense, que son los reconocimientos de voz. Ahí les cito un sistema que se llama Forencia, de la empresa Black Box CONICET, que es una empresa argentina que a través de una asociación con un instituto de investigaciones del CONICET ha generado este software que lo que hace es
comparar la evidencia que se llama emisión dubitada y un registro plano de voz que se llama emisión indubitada, es decir, de la cual se tiene plena certeza que es de una persona identificada, y mediante esa comparación del audio que es de evidencia con el audio que se le acaba de tomar a la persona, se puede indicar la proximidad de las voces a través de todo una tecnología basada en procesamiento estadístico, ¿ya? Entonces, hay incluso una base de datos de voces que mantiene esta empresa y que mantiene los servicios de seguridad, digamos, de Argentina y creo que de todos los países, para poder identificar después las escuchas, digamos, que habitualmente se llevan adelante en estas organizaciones de seguridad estatal, ¿ya? O en otros casos también, por supuesto. Entonces, el protocolo que propone esta empresa tiene 23 reglas que señalan las distintas actividades que se realizan al hacer la forencia de voz. Básicamente son 6 fases. Primero se recepcionan las grabaciones, o sea, las evidencias, luego se hace un preprocesamiento, se identifican las condiciones, si es posible hacer una pericia, un análisis forense sobre esas grabaciones o no. Por ejemplo, el audio tiene que tener determinada duración, creo que menos de 15 segundos no se puede analizar con certeza, digamos, la voz de la persona que habla, tiene que tener determinada longitud de onda, determinadas características técnicas, ¿no es cierto?, para decir sí, es confiable. Se hace luego a partir de allí la creación de las grabaciones indubitadas, es decir, se convoca a las personas de la cual se sospecha que es la que dijo lo que dijo en ese audio. Luego se hace el análisis y la comparación de ambas muestras y se realiza el informe pericial. Fíjense que lo interesante de esto es que los criterios que utilizan ellos en la metodología que formulan son los que ya venimos conociendo y que desarrollamos en la unidad correspondiente de metodología forense. Mantener la cadena de custodio y utilizar funciones criptográficas, mantener un proceso formal y estricto de todo lo que es el trabajo con la evidencia, utilizar copias de imagen de la evidencia en vez de la evidencia real, procesos específicos y ajustados a cada tipo de evidencia, las garantías de trazabilidad que debe mantener en el trabajo y obviamente las características de legibilidad que también tiene que cumplir el informe de pericia, ¿ya? Si quieren conocer algo más, acá les dejo algunos videos, entre ellos hay un caso público, digamos, se hizo circular en algún momento, en épocas de elecciones en Argentina, un audio de un diputado que, digamos, maltrataba a el no me sale, por Dios, maltrataba no al equipo, sino a los contendientes, digamos, en las elecciones, y luego se demostró que en realidad eso era un audio falsificado, que no era real. Eso lo hizo el Laboratorio de Audio Forense del Ministerio de Seguridad de Argentina. Ahí les pongo una conferencia que les realizaron y que es muy interesante cómo ellos explican las técnicas que utilizan. Vamos ahora a lo que es forencia de redes sociales, que también es todo un mundo cuando empezamos a hablar de redes sociales. Primero, las características de las OSN, o sea, esa es la sigla de redes sociales en inglés, es que son redes públicas, pero siempre entre los usuarios que le integran, es decir, entre sus propios integrantes. Yo, por ejemplo, si no tengo una cuenta de Facebook, no puedo entrar en Facebook para saber qué es lo que dice el mundo, que se conecta a través de Facebook, ¿ya? Las redes ProWebNet siempre tienen toda la intención de la interrelación intensa entre todas las personas, es decir, que promueven la intercomunicación, están constantemente bombardeando a sus usuarios para que participen, para que posteen, para que se mantengan activos en esas redes. Obviamente son interactivas e inmediatas, son muy difíciles de regular y controlar. Fíjense en que ayer ocurrió justamente la noticia de que Elon Musk compró una de las redes sociales más grandes, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa tener el control de una red como Twitter. Entonces, el control, digamos, las acciones de regulación y control por parte de los estados prácticamente son inútiles, escasas, frustrantes,
porque esos espacios superan, digamos, cualquier regulación de los gobiernos y prácticamente tienen sus propias reglas de juego. ¿Ya? Eso ya quedó demostrado más de una vez en esta corta historia que tenemos desde el 2020 en adelante. Otro elemento fundamental a conocer de las redes sociales es que los usuarios pueden utilizar seudónimos. Es muy fácil hacer una ocultación de identidad, cambiar características, etcétera, simular ser quien no somos dentro de esas redes, y a veces eso no permite llegar exactamente al usuario o a la identificación de la persona asociada a ese usuario. Que insisto, esa no es tarea nuestra, sino que es una actividad netamente de investigación policial. Nosotros llegamos hasta la identificación del usuario, el equipo, la aplicación, la dirección IP, etcétera, donde puede haber ocurrido algo, una actividad de ese usuario en esa determinada red, pero no a las personas que trabajan en esas redes identificándose con ese usuario. Por otra parte, los proveedores de esos servicios trabajan con plataformas distribuidas de alta performance basada en lo que es cloud computing, lo cual ya es un problema desde el punto de vista de las herramientas forenses que tenemos que utilizar. Y también hay un plano que es muy, muy interesante considerar, que es el derecho a la privacidad de las personas y de los datos contenidos en las redes sociales, puesto que nosotros como peritos no deberíamos estar accediendo a ninguna otra información que no sea relevante para el caso. Y a veces eso no se puede evitar. Vemos lo que está presente en la pantalla, aunque no queramos verlo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de dejar sentada nuestras posibilidades y capacidades para responder, digamos, a esto que es el derecho de privacidad de las personas. La evidencia que podemos encontrar en las redes sociales permite, sobre todo, brindar información sobre el estilo de vida y el comportamiento de las personas. Esto no se observa en ningún otro tipo de aplicaciones informáticas. Yo no puedo saber el estilo de vida y comportamiento de las personas a través de, por ejemplo, home banking o a través de las noticias que lee. Cuando la persona se manifiesta con alguna opinión en las redes sociales, es allí cuando yo tomo esos datos para poder identificar cuál es su estilo de vida y armarle un perfil, digamos, del comportamiento, lo que se denomina como el perfil digital de las personas. ¿Tá? Entonces, hay mucha información que se traduce en evidencia indiciaria que orienta la investigación criminal y que ayuda a los investigadores. Pero también esto puede ser mal utilizado, ¿no es cierto? Como que sabemos que hay algoritmos de inteligencia artificial que ya están prácticamente condicionando el accionar de las personas porque los van guiando por los caminos que en ese momento las redes sociales quieren, digamos, muchas veces sin una acción voluntariosa del usuario, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta en qué nos estamos metiendo, por decirlo de alguna manera. Las fuentes de evidencia dentro de lo que encontramos en las redes sociales permiten identificar todo este conjunto de datos que les pongo allí. Los datos referidos al servicio, es decir, todo aquello que le permite al usuario continuar utilizando el sitio, como el nombre, fecha de nacimiento, teléfono, nombre de usuario, etc. Luego trabajamos con lo que se llaman los datos divulgados, que son cualquier información o datos que publica el usuario en su cuenta, es decir, son datos de su autoría. Luego están los datos confiados, que es cualquier dato publicado por otra persona en la red, y allí lo interesante es que el usuario que recibe ese comentario no tiene control respecto de lo que el otro dice. No puede hacerse responsable desde el punto de vista legal porque no lo escribió él, digamos. También están los datos incidentales, que es los que terceros escriben en la cuenta de otro usuario en particular, ¿no es cierto? Y están los datos de comportamiento, que es todo lo que recopilan a través de los metadatos y permiten identificar las prácticas y los hábitos de los usuarios. Por ejemplo, por decirlo, qué sé yo todos los días a las 7 de la mañana cuando me levanto, consulto la temperatura o el pronóstico del día. Los metadatos en los archivos y en las redes sociales es fundamental, ¿ya? Fíjense en que Facebook tiene más de 20 atributos de metadatos, es decir, valores o características de los metadatos sobre cada uno de los posteos que se hace, mientras que Twitter cuenta con 24 de esos atributos.
¿Por qué les interesa tanto a las redes sociales trabajar con los metadatos? Porque con ese conjunto de de datos externos al propio archivo, los datos sobre los datos, digamos, ellos logran hacer la vinculación semántica y la interpretación de todo lo que está haciendo el usuario más allá del contenido, ¿ya? Entonces los metadatos, por ejemplo, van identificando palabras claves, van identificando orientaciones, fechas, horas, eventos, etcétera, intereses respecto de, por ejemplo, a lo largo del tiempo, cuáles son las páginas que va visitando el usuario, etcétera, etcétera, y esto ayuda a esos algoritmos inteligentes para la gestión de las redes. En cuanto a la admisibilidad de la evidencia de las redes, de los productos de las redes sociales, a veces no son tan sencillas de incorporar a una causa, principalmente por la naturaleza de las propias redes sociales, es decir, a veces no se llega a identificar el dato original, el primer posteo o exactamente la responsabilidad de un usuario respecto de lo que allí se ha posteado, se ha indicado. Por otra parte, la asociación de ese dato a un usuario de manera contundente, a raíz de todas las técnicas de suplantación de identidad que ya existen, también es relativa, ¿ya? Se utilizan normalmente dos criterios cuando se trabaja sobre la admisibilidad de la evidencia. Primero, autenticar la autoría de la evidencia, es decir, llegar a identificación del usuario, cuenta, etcétera, de la red social en el cual está residente esa información, ese posteo, y también autenticar y garantizar la integridad de la evidencia digital, es decir, cuál es el mecanismo a través del cual se obtuvo esa evidencia y que se le mantiene seguro y con garantías. La simple extracción se puede considerar como una evidencia circunstancial, es decir, entrar, mirar y sacar o hacer una copia de pantalla, digamos, de lo que acabo de ver en la red, no es realmente una evidencia en sí, sino que se considera evidencia circunstancial cuando no tiene todas las características de haberse hecho un análisis forense profundo con las herramientas adecuadas. No se autentica automáticamente por sí misma, sino que se requiere a veces una información corroborante o redundante, ¿no es cierto? Y allí, cuando nosotros tratamos de buscar esta misma información entre varios usuarios que han participado de una conversación, por ejemplo, empezamos allí con inconvenientes por las diferencias de las jurisdicciones judiciales en las que cabe una acción de este tipo, ¿no es cierto? Porque si yo estoy trabajando con ustedes o participando de una red social en Twitter, supongamos así, ustedes están en Colombia, yo en Argentina, bueno, pues hacer un análisis forense significa introducirnos en aspectos legales tanto de Colombia como de Argentina para poder solicitarle a Twitter que nos dé la información necesaria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las limitaciones del análisis forense de las redes sociales? Primero, todo lo que de por sí la red le ofrece al usuario, todas las funcionalidades y servicios que son muy particulares y en algunos casos depende del nivel que el usuario contrate de esa red. Hay accesos gratuitos, hay accesos pagos con más posibilidades, con más derechos, etc. Las políticas de acceso y permanencia de la red que ellos mismos fijan para quienes integran su red también son fundamentales. Las condiciones de autonomía y autorregulación que define el software o toda la malla, digamos, de aplicaciones que conforman la red, y sobre todo la variedad en la estructura interna y en los formatos de los datos compartidos. Entonces, el gran problema también es que las personas utilizamos más de una red social. Entonces, hay que hacer un análisis relacional bajo una misma línea de tiempo de todos los eventos publicados. Es decir, el análisis forense que se hace a partir de las evidencias de las redes sociales es también complejo y lleva muchísimo más tiempo que la recolección en sí de todas las evidencias que podemos encontrar en las redes. Otro tema que se complejiza, digamos, cuando hacemos análisis forense de las redes es la heterogeneidad. Se habla acá de esa condición desde la semántica que describe las diferencias de interpretación de los lenguajes, términos y significado de los datos en cada obra, en cada red social, ¿no es cierto? Por ejemplo, la utilización también de los famosos hashtags, los iconos, todo lo que es información adicional que ayuda a las personas a manifestar su intención, su humor o lo que fuera.
La heterogeneidad esquemática indica las diferentes estructuras del manejo interno, es prácticamente las estructuras de las diferentes bases de datos que contienen las redes sociales, que eso también es, digamos, muy propio de cada herramienta. La heterogeneidad sintáctica aborda lo que se llama la diversidad de diferentes formatos de datos que se publican en cada red. Ahora eso ya está un poco más uniformado, pero de todas maneras hay una gran diversidad de tipos, formatos de datos, estructuras internas, etcétera, que también son un dolor de cabeza cuando hacemos el análisis forense. Y por supuesto la heterogeneidad de acceso referida a los métodos de acceso particulares y distintivos que utiliza cada red social en lo que es su interfaz de comunicación con el usuario, y allí interesa mucho, sobre todo, todas las cuestiones de política de seguridad implementada por la propia red e incluso por el usuario que utilizan esas redes. Entonces, si tenemos que hacer forencia de las redes sociales, tenemos que contemplar tres cuestiones. Primero, se tienen que obtener los datos o los contenidos relevantes a la causa, a los puntos de pericia o a lo que nos indica, pero desde varios sitios de las redes sociales, no de uno solo. Normalmente la persona que trabaja en una red social trabaja en dos, trabaja en tres. ¿tá? Hay que recopilar siempre los metadatos correspondientes de esas evidencias que nosotros estamos obteniendo, es decir, del mensaje que se ha posteado o lo que fuera, interesan también los metadatos. Y sobre todo, garantizar la integridad de la evidencia mediante un proceso de recopilación adecuado. La recolección redundante es una de las técnicas que se utiliza. ¿Eso qué quiere decir? Recolectamos la evidencia primero de los servidores, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos tramitar el acceso a dichos equipos vía judicial, porque obviamente son equipos de terceros, no del usuario. Hay que tener presente las políticas de la red social respecto de hasta cuándo y qué datos almacenan. Las implicancias legales que esto tiene se deben manejar, gracias a Dios no nos metemos nosotros en ese tema, es un ámbito de los abogados y de la justicia, en donde ellos tienen que negociar, digamos, cuál es la jurisdicción judicial, cuál es el domicilio de notificación, cuáles son los pasos procesales a seguir, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es recolectar la evidencia en los servidores, que luego de pasado todo este proceso legal y demás, podemos llegar al servidor y decir necesito estos datos y obtenerla. Y la otra es recolectar la evidencia desde los extremos, es decir, cuando hay una comunicación en la red es porque una persona A se ha comunicado con una persona B. Entonces lo que hacemos es llegar a los equipos de A y B siempre que sea posible y allí recolectar toda la evidencia de las transacciones y de los eventos realizados a través de las aplicaciones residentes en la computadora o en el dispositivo utilizado por ese usuario. Allí interesa mucho analizar la memoria caché de esos equipos que dejan mucha historia respecto de cómo se trabajó en las redes sociales. Una vez que llegamos a ese punto, es decir, al equipo o al dispositivo utilizado por el usuario para acceder a la red y dejar su mensaje o lo que fuera, utilizamos las herramientas tradicionales, imágenes de disco, vemos no el trágico, sino el tráfico, perdón, de red, volcado de memoria, los registros culturales de navegación, etcétera, etcétera. Es decir, que fíjense en que acá vamos a lo que ya sabíamos que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Es una circunstancia especial en donde yo me encuentro con el equipo o el dispositivo utilizado por el usuario para acceder a las redes, entonces ahí ya me muevo en un ámbito de confianza porque yo sé cómo peritar ese dispositivo, tengo ya las herramientas para ello. Y aquí es importante identificar que las imágenes, fotos y videos que deben anexarse a través de lo que se conoce como sus propias herramientas forenses. Bien, también es posible utilizar rastreadores web o crawler que se conoce. Estos son bots, o sea, voy a suponer que ustedes ya saben lo que es un bot, si no, por favor, paren un poco esta grabación e investiguen en la web, en el cual estos bots se utilizan para analizar los documentos web y en realidad son algoritmos que son habitualmente utilizados por los motores de búsqueda, ¿no es cierto? En este caso se trabaja como si fuera un bibliotecario
digamos, que busca información, la categoriza, la indexa, y que hace toda esa búsqueda e identificación de los datos en función de una configuración automática predefinida. Es decir, yo le digo al crawler exactamente qué tiene que buscar, bajo cuáles son los criterios de búsqueda, etcétera, dentro de toda la web o el conjunto de web que yo le señalo. Entonces, el problema de ello es que si esa configuración inicial no está completa, evidentemente no voy a hacer la recolección de toda la información que necesite. A veces no sabemos incluso que esa configuración me genera datos incompletos, ¿no? Entonces se hacen muchas búsquedas a través de varios bots, digamos, para confirmar qué es lo que estamos obteniendo. Otro inconveniente es que no me recabe información de los metadatos y eso ya sabemos que es un problema. Y también a veces los crawlers, digamos, son impactados por las políticas de restricción de acceso de las propias redes sociales en los cuales no es posible acceder. La extracción de evidencia a través de las APIs de las redes sociales hace que permitamos trabajar en la vinculación e integración de todas las instancias de código mediante las cuales las redes sociales se vinculan con las aplicaciones. Estas APIs recolectan metadatos para poder comunicarse y para establecer la comunicación entre dos aplicaciones diferentes. Ahora bien, recolectan metadatos que les interesa a ellos para vincular la aplicación, con lo cual no garantiza que vamos a obtener toda la información que nosotros necesitamos. Y también depende de las restricciones de acceso que fijen las políticas de esas obras sociales, de esas redes sociales. No obstante, hay herramientas forenses como FED o como X1, Social Discovery y demás, que sí hacen el abordaje de todas estas APIs de una manera muchísimo más completa. Por supuesto que estas herramientas son difíciles de conseguir, son herramientas muy caras y poco accesibles para el común de los peritos. Veamos ahora cómo trabajamos la forencia de plataformas de videoconferencias. Allí les dejé un artículo de forencia, digamos, del análisis forense de la red Zoom, que es muy, muy interesante, se los recomiendo, porque la verdad que vale la pena para entender cómo es que funcionan esas plataformas virtuales de comunicación por dentro, ¿ya? Ustedes saben que a partir de la pandemia, las reuniones virtuales, digamos, se maximizaron. Hoy en día tenemos más de 300 millones de comunicaciones Zoom por día, ¿no es cierto? Comunicaciones Zoom por día. Esta estadística así muy, muy sencilla que les pongo, seguramente ya avanzó un montón. Existe lo que se llama el Zoom bombing, que es la intrusión indeseada y perturbadora en una videoconferencia, de las cuales seguramente ustedes conocen más de un caso, ¿no es cierto? Que habitualmente ocurre en cualquier tipo de reunión educativa o de trabajo y demás, cuando alguien accede indebidamente y produce un alboroto porque no es de la comunidad, porque pone mensajes que no corresponden, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. En este artículo que yo les digo, se mencionan 2 informes de vulnerabilidades realizados por Zoom, o sea, por la propia plataforma. Uno de ellos indica cómo hay actores maliciosos que pueden tomar el control de la pantalla de los usuarios, falsificando mensajes de chat y controlando otros aspectos de la reunión. Supuestamente eso ya se solucionó, obviamente, si no Zoom no lo estaría publicando. Y la otra es cómo la configuración de lo que viene a ser el Windows Zoom IT Installer, es decir, el instalador de todo ello, elimina archivos y datos antes de reinstalar Zoom, pero podría explotarse para eliminar archivos que un usuario normalmente no podría eliminar. Es decir, hay también algunas interferencias producidas por servicios de terceros que no están del todo solucionados. Lo interesante es que ya se comenzó a estudiar las vulnerabilidades de esta plataforma y se está abordando las cuestiones de seguridad de una manera increíble, digamos, ¿no? Creo que el mayor peso que están haciendo ahora todas estas plataformas en cuanto a mejorar sus productos tiene que ver con la seguridad y para evitar el acceso indebido. Este artículo que yo les presento nos da 3 contribuciones, digamos, que yo voy a destacar ahora en esta clase. Primero es cómo hacer el análisis forense general de la plataforma Zoom. Luego, los artefactos que ellos muestran que se pueden obtener si uno hace el análisis forense. Y además,
una colección de consultas SQL para poder extraer los datos que se necesitan. En el análisis forense general, directamente vamos a lo que ya sabemos. O sea, se utilizan herramientas tradicionales para el análisis de disco, de memoria y de toda la red a través, se establece la comunicación Zoom. Ellos trabajaron con, digamos, 4 dispositivos de distintas tecnologías, iOS, Android, Windows y Mac, y allí hicieron la identificación del path, o sea, del camino en el cual cada una de estas tecnologías almacena los registros y logs correspondientes a diferentes eventos. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, ustedes ven que en lo que hace el chat, Android almacena en este path, ahí figura vol-vol 20, data, zoom, bla, 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 allí queda almacenado todo el chat de los usuarios. En iOS nos indica en qué directorio, en Windows también y en Mac también. Y así, si el chat está encriptado, a dónde queda almacenado, los contactos, dónde quedan guardados, las cuentas de usuario, los mensajes, y etcétera, para cada una de las funcionalidades o características que se puede trabajar en esta plataforma, acá van señalando dónde es que se van almacenando los datos. Así, se identifican los registros principales y la ubicación en las carpetas para cada una de esas cosas, y se pueden también acceder a esas bases de datos, digamos, identificando los nombres de directorio y lo que viene a ser el user GID, que es la identificación de cada usuario que está participando de esa reunión virtual. Entonces, fíjense, yo puedo ir a la tabla de mensajes de chat, que es una base de datos, accedo a esa base de datos y acá, si ustedes se fijan hacia la derecha, vamos a tener todos los mensajes que cada uno de los usuarios que están aquí, ¿no es cierto? Este es el grupo, este es el nombre del usuario, ha enviado y a quién se lo ha enviado y quién es lo que contestó el otro. También podemos identificar la tabla de archivos compartidos. Estos son todos los archivos que se compartieron durante la reunión, ¿tá? Y por último, lo que se llama la colección de consultas SQLite. SQLite es una versión de lenguaje SQL para base de datos de dispositivos móviles, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, fíjense en que esta consulta es un select que ustedes seguramente ya lo han visto. Select tal cosa, tal cosa, tal cosa, from, el nombre de la tabla, order by tal otra. ¿No es cierto? Acá me dice cuál es la base de datos y acá me dice qué es lo que puedo obtener con esta consulta. Enumera los mensajes de chat reciente desde el caché por timestamp, es decir, por cada ocurrencia que hay, ¿no es cierto? Por cada cambio o registro horario. En este otro caso, selecciona todos los contactos relevantes de información de la tabla de contactos, ¿no es cierto? Select primer nombre, último nombre, teléfono, número de teléfono, email, etcétera, etcétera, hasta el número de reunión desde la base de datos, perdón, desde la tabla Zoom, MM y Body de esta base de datos ordenado por primer nombre. Lo podría ordenar por cualquier cosa, digamos. Acá ya me pongo a jugar como quisiera yo en función de las necesidades de información que necesitamos obtener. Entonces, hasta allí todo lo que es video conferencias que vieron, que es un mundo bastante interesante, la verdad que uno se tendría que meter allí. Ustedes que les gusta el tema del desarrollo de aplicaciones, pues allí tienen un mundo para investigar cómo es que funciona eso y aprender muchísimo, ¿tá? Bien. El último tema tiene que ver con las escenas de incidentes de ciberseguridad. Fíjense en que acá, ¿qué es lo que hice yo? Encontré como un estado, digamos así, un listado de todas las situaciones típicas de incidentes de ciberseguridad que se pueden dar y que de los cuales ya se tienen estadísticas y ya se sabe cuál es la mecánica en la que se actúa, etc. Desde denegación de servicios, infectación de gusanos, documentos robados, exfiltración desconocida, los hosts que desaparecen, las amenazas anónimas, etcétera, etcétera. Cada una de estas está explicada después en la guía, en la guía de ustedes, si ustedes quieren mirarla. Tomemos el primer caso, la denegación de servicios, ¿no es cierto? Fíjense en que acá lo que hace esta narrativa es explicar que los usuarios externos comenzaron a tener problemas para acceder a los sitios web,
O sea, el acceso a los sitios web ya me está señalando que podría ser un caso de denegación de servicio. Y además, lo que se determina es, lo que se pretende determinar, digamos, que el ancho de banda de Internet de la organización está siendo consumida por un volumen inusualmente grande de paquetes, es decir, está siendo bombardeado esto con pedidos de acceso, digamos, exagerados. Entonces, por otra parte, se identifica que hay una sola dirección IP externa que está interviniendo en eso. Entonces, evidentemente hay una saturación de todo el servicio, es decir, un caso de lo que se denomina denegación de servicios, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Si nosotros como analistas forenses se nos presenta esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En este otro escenario, por ejemplo, el del servidor de base de datos comprometido, acá el administrador, o sea, el DBA, observa que hay nombres de directorios desconocidos o inusuales en uno de los servidores. Fíjense que esa es la tarea del DBA. Cuando el DBA hace un monitoreo constante del motor, digamos, de base de datos, tiene que tener capacidad para observar este tipo de detalles que evidentemente ya dan pie a pensar que hay un problema de seguridad sobre esas bases de datos. Entonces, revisa los listados de directorio, algunos archivos, y entonces el administrador concluye que el servidor ha sido atacado y llama al equipo de respuesta a incidentes para obtener ayuda. Fíjense que en este supuesto escenario, yo rescato eso del equipo de respuesta a incidentes porque se entiende que la cuestión de seguridad es un asunto transversal y que no es propiedad de una persona en particular ni responsabilidad de una persona en particular dentro de la organización, sino que tiene que haber un equipo de trabajo. No quiero decir un equipo de trabajo dedicado, ¿no? Es decir, alguien que como si fueran los bomberos, estén ahí disponibles cada vez que pasa algo, entonces cuando hay un incendio vienen corriendo. Sino que me refiero al sentido de integración en un esquema de seguridad, como ocurre hoy, por ejemplo, con lo que se denomina higiene y salud laboral. Ustedes vieron que, por ejemplo, ya todo el mundo tiene claro cuál es el rol que tiene que cumplir en la empresa ante un incidente de incendio, que dice, este corre para allí, el otro avisa a los bomberos, el otro trae el matafuego, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros sabe cómo tiene que actuar y qué es lo que tiene que hacer para evitar el pánico y sobre todo actuar rápidamente en pos de solucionar el inconveniente. Pero ninguno de nosotros dejamos de hacer nuestra tarea porque tenemos esa otra responsabilidad a mano. Hacemos las tareas que nos competen y ante un incidente reaccionamos de acuerdo a esto que ya nos han indicado lo que teníamos que hacer. Bueno, pues eso es un equipo de respuesta a incidentes. No quiere decir tener el camión de bomberos en la puerta, ahí esperando a que alguna vez ocurra un incendio, sino en capacitar a todos los empleados del área de tecnología, por ejemplo, en cuestiones necesarias y suficientes para dar una respuesta pronta ante un incidente como este tipo, por ejemplo, o como muchos de los que les expliqué allí. Entonces, ¿cómo es que hacemos el análisis forense? Bueno, pues tenemos este conjunto de preguntas, producto, digamos, de una de las metodologías que ya les he avanzado en su momento, en donde guían el accionar del analista forense y le ayudan a interpretar qué es lo que pasó y qué es lo que tiene que hacer de ahora en más, ¿no es cierto? La identificación de los precursores, es decir, cuáles pueden ser las causas, los primeros indicios del incidente, para poder detectarlos ahora y saber que por allí empezó el tema, ¿no es cierto?, donde saltó la primera chispa del incendio, digamos, y poder prever para la próxima vez. ¿Cuáles son los indicadores? Es decir, las medidas, las métricas que tenemos que tener en cuenta para que la organización después analice qué es lo que pasó y cómo trabajarlo. ¿Cuáles son las herramientas adicionales necesarias? Las fuentes de evidencia, de dónde surgieron. Es decir, el incidente se inició de manos de un usuario malintencionado, de manos de un empleado que ignora las condiciones mínimas de seguridad, etc. ¿Cómo se van a adquirir esas pruebas? ¿Dónde se van a almacenar? ¿Cuánto tiempo se tiene que conservar? Todas estas preguntas hacen a la necesidad de saber previamente si este incidente luego va a ir a la justicia o no. Porque si va a ir a la justicia, requiere esto una documentación formal que obviamente hay que conversarlo con los abogados de la empresa antes de sentarse a escribirla, ¿ya?
tiene que estar expresado en términos necesarios para que después ello se pueda presentar en un juzgado. En cambio, si se decide simplemente averiguar qué pasó y, por ejemplo, delimitar las responsabilidades internas, entonces obviamente habrá también un rigor formal en toda la documentación que se presente, pero en este caso será información externa que no va a salir del contexto de la empresa. Interesa también entender quién va a analizar y validar el equipo de respuesta a incidentes, ¿no es cierto? ¿Qué personal va a participar en ese proceso de análisis y validación? Porque no se trata solamente de decir aquí pasó tal cosa, sino que todo el mundo se dé cuenta qué es lo que pasó y cómo pasó, ¿no? Y además, ¿qué otras comunicaciones con partes externas pueden ocurrir? Es decir, ¿a quién más tengo que decirle que he tenido una falla de seguridad? Tengo que avisarle a todos mis clientes, tengo que avisarle a los proveedores, tengo que controlar exactamente con el proveedor A, B y C qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es decir, hay toda una serie de estrategias a responder respecto de lo que son los incidentes de ciberseguridad. Bien, hasta aquí llegamos entonces con la clase de hoy. Muchas gracias por seguir acompañándome.